Todos los sistemas políticos, económicos, religiosos, son todos imperfectos y todos tienen errores. Entonces la pregunta es cuál es el que tiene menos errores, no el que no tiene. Y esa es la discusión conceptual importante. Entonces, en general, uno aprecia en general que la administración pública en general tiende a ser politizada, porque como van cambiando los gobiernos, más tarde o más temprano llegan gobiernos que ponen la política antes que los resultados. Entonces, la gente que asume las instituciones públicas no es una muestra representativa de todo el talento nacional, sino que es una muestra de aquellos que son partidarios del gobierno de turno. Y por eso que en general tenemos malos administradores, por eso se construyen los Transantiago, por eso se revientan los ferrocarriles, por eso se revienta AF, por eso se roban entre comillas los jarrones de la Corfo. No es que en el sector privado no pasen cosas, por ejemplo, acabamos de ver la corrupción de la Polar. Pero en la corrupción de la Polar, lo primero que hicieron fue reventar al director, a los directorios, al gerente general y estar en la justicia. La pregunta es, cuando la ENAP se perdió $1.000 millones, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando la ENAP perdió $1.000 millones? Nada. No cambió el directorio, no cambió ninguna cosa, no hubo sanciones. ¿Qué pasó con los ferrocarriles? ¿Qué pasó con la Cenabás? No sea injusto. En el ferrocarril acaban de condenar a 3 funcionarios de baja monta por un monto de 5 millones de pesos. Pero Chicho, oye, escúchame, vergonzoso. Pero realmente eso es una risa cuando se han perdido $1.000 millones en ferrocarriles, pero que Chicho, sale un fallo donde condenan a 3 funcionarios que no conocen nada y que no tienen ninguna responsabilidad importante por 5 millones de pesos. A mí, yo ni haría el fallo, porque ya no. Yo creo que está equivocado, Chicho, por dos cosas. A ver. Primero, una cosa es el delito, que es pegarle un manotazo al tarro, y otra cosa es la mala gestión. No, sí, por eso, entonces, la mala gestión es la que no es castigada nunca, y el delito tiene que ser castigado aquí o en la quebrada de la Gía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la ley, entonces, Al Capone, ¿cómo lo metieron preso? Por una cuestión de impuestos. Pero, claro, porque la ley finalmente porque en la ley hay que probar las cosas y finalmente lo hacen con lo que pueden, no con lo que deben, porque es muy difícil. Entonces, cuando hay presunción fuerte de delitos y de cosas de manotazo, la ley actúa por donde puede. Entonces no es que sea porque solo 5 millones, sino que es lo único que pudieron probar y lo que hace que... Yo entiendo, pero me parece vergonzoso. Pero es que yo creo que en el caso de ferrocarriles, Checho, el 90% del problema es mala gestión. Ya, pero el 10%, basta el 10% de $1.000 millones de pesos. De $1.000 millones. De $1.000 millones son 100 millones de dólares. Y no 5 millones de pesos. A eso es a lo que me refiero. Yo no estoy diciendo que se la robaron todo. Compraron ferrocarriles usados, pudiendo haber comprado chinos nuevos. No, te has equivocado, Chicho. Te has equivocado. ¿Qué? Te has equivocado. Eso es parte de los mitos. A ver. Es parte de los mitos. Perdón, ¿no compraron ferrocarriles usados? Claro, compraron ferrocarriles usados, pero con garantía de 30 años. ¿Y dónde está la garantía? Están ahí, están funcionando. Lo que pasa, Chicho, es que, como todas las cosas, hay mala información. A ver, explícame. En ferrocarriles hay 2 sistemas. Hay un sistema de mantención de ferrocarriles, que es como la Recornet, y hay un sistema de mantención de la empresa española, que es que le ofrece servicios, que tiene los mejores estándares de servicio del mundo en la ocupación de los trenes. Los que fallan son los que reparan las ferrocarriles por sí mismos, porque tienen un problema los sindicatos. Entonces, como todas las cosas, aquí hay mala información. Entonces la gente dice, es que ponían a comprar a los chinos. No es verdad, porque no están yo conozco el tema muy bien. No están los presupuestos de las cosas chinas, ni están las garantías. No es verdad que había más barato. No es verdad. Y si tú tuvieras el tema en su momento se mostraron los documentos que efectivamente había unas propuestas. A mí me llegó las propuestas. Sí, pero es como todas las cosas. Mira, esto es como las compras de armamento, que todavía no las esclarecemos. ¿Te acordás? Los aviones truchos. En el tema de los armamentos, que es un negocio bastante sombrío, en todos los países del mundo es bastante sombrío, hay 2 partes del negocio. Una parte es la compra de los aviones, o de los tanques, o de los barcos, y otra cosa donde están las lucas grandes es todo lo que está detrás de eso, que es la mantención, las armas. Entonces todo el mundo se preocupa de la compra de los tanques y nadie se preocupa de todo lo que viene detrás. Y donde se tiran los monotazos es lo que está atrás. Es lo que viene después, que no lo pueden controlar, que son los repuestos, el sistema de mantención, que eso no los controla nadie. Entonces, lo mismo pasa, una cosa es la compra del tren, otra cosa es la mantención, la operación, los repuestos. Entonces, son problemas muy complejos. Además, hay un problema de las trochas
con los trenes chinos. Ya, pero no, lo que quiero decir es que yo en el fondo lo que te quiero decir yo, que una empresa que pierde $1.000 millones, $1.000 millones, más perdió, Checho, mucho más. Bueno, pero yo estoy haciendo el corte en los $1.000 millones. Cuando se hizo el primer balance y la pérdida era de $1.000 millones. Yo sé que es mucho más. En ese minuto 1.000 millones en app. No, pero Ferrocarriles pierde de 200 o 300 millones por año. Ya está bien, pero yo me acuerdo la cifra. Ahí, haciendo ese corte, se habían perdido $1.000 millones y no estaban los trenes funcionando. Entonces, a mí... No es verdad, Checho, no estaban funcionando. No es verdad. Estaban funcionando. ¿Qué funcionaba? Sí, Checho. Están las estaciones vacías, Sergio. No, pero esto tú te estás haciendo... ¿Todavía están las estaciones vacías? No, pero es otra cosa. Estaciones fantasma. No, es otra cosa. Que no llegan trenes. Es otra cosa. Pero eso que es lo que una cuestión forma parte de la mitología, sí, pero de la conspiración, no, pero es una realidad. Sí, eso es una realidad que es parte de la megalomanía del señor Lago, que lo usó para cosas electorales, que anunció la extensión del tren hasta Puerto Montt, que nunca se hizo. Pero no tiene nada que ver con que funcionen o no funcionen los trenes. Y lo que pasó, Checho, es que la trocha que va desde Concepción hasta Puerto Montt es de muy mala calidad. Entonces los trenes tienen que funcionar a 50 kilómetros por hora, porque si lo hacen funcionar más se revientan los trenes. Yo te quiero decir que el problema de los sindicatos de Ferrocarril del Estado es una cosa atroz. Yo investigué este tema porque lo tuve que investigar para la televisión. Es tan absurdo el tema, Checho, que, por ejemplo, un conductor agarra un tren, que por esa trocha puede andar a 60 kilómetros por hora, lo hace andar a 120, revienta el tren, po. Es como si tú tiráis un auto por un camino de piedra que podría a 10 kilómetros por hora tener así, reventar el auto independientemente del tema. Esos trenes que van para allá son mantenidos además por Ferrocarril y por eso quedan botados. Los trenes que garantizó la española, que los atiende la compañía española, tienen 99% de operatividad. Pero son una parte de los trenes, entonces se confunden los que mantienen los españoles con los que mantienen Ferrocarriles porque tienen sindicato, porque tienen problemas. Es tan complicado el sindicato que un conductor de tren borracho reventó un tren y no lo pudieron despedir. ¿Pero cómo? Borracho reventó un tren y no lo pudieron despedir porque el sindicato se paró en dos patas, entonces lo cambiaron de puesto, lo pusieron en un puesto administrativo y así funciona Ferrocarriles, Checho. Ferrocarriles, nosotros lo calculamos, tenía creo que costo promedio por empleado $1 millón de pesos. Una empresa que está quebrada, que pierde 300 millones de dólares al año. Y que lo que pasa es que el negocio de Ferrocarriles de pasajeros, no quiero meterme en los tecnicismos, pero hay un problema técnico. La carga es buena, los pasajeros malos. Claro, porque mal negocio. Entonces cuando tú voluntaristamente dices, yo quiero, porque en Chile somos así, puras emociones, que yo quiero el tren. Es porque antes había trenes, bueno que haya el tren, bueno, yo digo, pongamos los tranvías en Santiago, dijimos perdóneme la expresión, la gran caga, imagínate meter tranvías en Santiago. La Concertación, Checho, cuando llegó, la gente se olvida, con esa cosa romanticista, voluntarista, que las cosas tenían que ser como antes, metieron los trolebuses a Santiago. La cagada que quedó fue gigantesca, porque no hay peor sistema que los trolebuses que no tienen flexibilidad, porque se te queda un pano en trolebús y no lo puedes correr, no lo puedes ir, ¿me entiendes? Tienes que poner una infraestructura horrible, que son estas cosas. ¿Y cuánto duraron? 6 meses. Tuvieron que sacarlos, Checho. Pero tenían con esa cosa romántica porque el pasado era así. La sociedad va evolucionando. En Chile no hay ninguna manera de hacer negocios ferrocarriles porque las ciudades son muy chicas. Para que el negocio ferrocarril, por eso funciona en Europa y no funciona en Chile y no funciona en Estados Unidos tampoco. Las distancias son muy grandes. En Chile, es decir, el negocio ferrocarril requiere, de acuerdo a los estudios técnicos, ciudades al menos de 2 millones a 3 millones, 2 millones y medio a 3 millones de habitantes. Entonces cuando tú tienes Santiago 6, Valparaíso 1, es como si tuviera 2 ciudades de 1, ¿correcto? Claro. Entonces entre ciudades de 1 millón de habitantes el tren no funciona, porque la infraestructura es muy cara y necesitan gran volumen. Santiago-Concepción. Pero a eso si le compensa, lo compensan con el tema de la carga, que se sigue en negocio, puedes tener algunos vagones con pasajeros que permitan también... No, totalmente equivocado, Checho, porque la carga necesita una trocha de otra calidad. Tú, por ejemplo, el tren de carga de aquí a Puerto Montt es muy rentable porque tú necesitas una riel muy, muy mediocre, no como el riel de pasajeros que tiene que ser soldado, que tiene que poder andar a 150 kilómetros por hora. La carga tú la mandas a 40 kilómetros por hora y te da lo mismo si llega 4 horas después o 6 horas después.
En cambio, el tren de pasajeros requiere otro estándar. Entonces no puedes combinar la carga con el tren. No. Ya, entonces, entonces, por ejemplo, ¿cuál tren funciona? Te voy a comprar porque te voy a creer que tú eres una persona que ha estudiado el tema. Pero ¿cuál tren funciona? A San Bernardo ya, funciona. Te quiero hacer la pregunta. Cuando tú estás administrando una empresa y vas a hacer una inversión con plata de todos los chilenos, tan grande como lo que se hizo en Ferrocarril del Estado, ¿nadie pensó en esto antes de hacer la inversión? Lógico, todo, pero Chechito, si esto fue el voluntarismo del lago, la grandilocuencia del lago, pero que el lago no... Ahí hay más que voluntarismo, ahí uno tiene que cuestionarse. Tantas lucas botadas a la basura, así es, sabiendo que la cosa no iba a funcionar. Pero Checho, es que el voluntarismo, Checho, tú y yo hemos trabajado con números, ¿verdad? Sí, claro. Tú sabes cómo se define la estadística. La tortura, uno tortura los números hasta que confiesen. Entonces los PowerPoint y los Excel aguantan todo. Entonces tú pones que la demanda va a crecer al tal y que la demanda genera la oferta genera la demanda y tú inventáis números. Lo mismo pasa con el Merval, Checho. El Merval es una locura del lago. El Transvío es otra locura de lagos que no tienen cómo financiarse nunca. En cambio la carga funciona bien. Ahora la carga está externalizada. Donde yo me hacía la pregunta, ¿no? La carga está todo el negocio de carga está externalizado por Ferrocarril y yo creo que ahí recibe Lucas. Pero lo que yo quiero decir, en esencia, es que uno no debe hacerse cargo de los rumores y las frases comunes fáciles. Las cosas en general son mucho más complejas. Y volviendo al tema de los estudiantes no entienden ninguna de estas cosas. Y no tienen por qué entenderlas. Yo te pregunto, ¿qué entendí tú, Checho, a los 21 años de edad? ¿Qué entendí del mundo y la sociedad? Pocaso. Po. Si uno, a los 21 años. ¿Y a los 15? Nada. O sea, dígame, ¿qué muchacho de 15, 16 años tiene conocimientos suficientes para hablar de un sistema nacional de educación? ¿Me entiendes? Entonces, yo le respeto la inteligencia, yo le respeto la inquietud, le respeto la capacidad de reclamo, pero lo que no le respeto es sentarse en la mesa mano a mano con el presidente de la República o el ministerio o el ministro de Educación para definir en conjunto los destinos de la Constitución chilena. Eso no resiste ni un milímetro. Y eso es lo que está ocurriendo.